Sagitario, suerte, fuerza. Bueno, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal. Sagi, voy a hacer una lectura. Vamos a ver todas las áreas. Trabajo, mente, vínculos, amor, amistad, todo eso, ¿no? Vamos a ver qué energías tenemos disponibles. Este tipo de lecturas tarda hasta 30 días más o menos en manifestarse, ¿no? Así que bueno. Y recordad que estoy transmitiendo lecturas en vivo y en directo, así que si querés hacer una consulta, puedes conectarte mandando un aporte, te respondo por sí o por no, depende del aporte, es el tipo de respuesta que te doy, ¿no? Y también hago lecturas personalizadas. Para una, háblame por Instagram. Las lecturas igual son largas, tienen que ver con esto, y hago astrología, tarot. Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Ok, bueno, a nivel mental siento como que hubo un inicio. Mira, doble inicio hubo. Eh, a nivel laboral siento como que ya estás cosechando los frutos de tu trabajo realizado, pero puede haber un poco de estrés en este caso, ¿no? Sí, siento como que igual económicamente viene saliendo bastante bien. Así que bueno, mandame una propina a través de cafecito, que nunca me mandan nada. Bueno, siempre jodo yo con esto. Bueno, el 21 de marzo cumplo 2 años haciendo videos. Así que cualquier regalito también es bienvenido, ¿no? Bueno, con respecto, mira todos los oros que vienen saliendo en esta lectura. Mira, un nuevo inicio económico laboral, trabajito con tus manos. Acá puede ser un negocio propio, puede ser un emprendimiento, puede ser algún proyecto creativo inclusive, pero siento esta energía de soledad igual, ¿no? Medio solito ahí, el ermitaño. Esto es también estudiar la situación, ¿no? Y el tema de la luz, ¿qué pasa con la luz? Las lecturas de la semana pasada salía todo el tiempo la vela apagada. Y el ermitaño es iluminar algo, ¿no? Así que bueno, no sé qué pasará en tu proyecto, en tu negocio. Bueno, más allá de esto, lo que siento es que estuviste trabajando mucho en la situación con algo que hace mucho tiempo que está ahí o con el pasado mismo. Puede ser que algunos hayan estado haciendo terapia inclusive, ¿no? Pero bueno, muchos oros en el pasado. Lo que pasa que a veces cuando uno se enfoca mucho en el trabajo, obtiene resultados y todo, pero no tiene tiempo para sociabilizar, ¿no? O para dedicarle a la vida sentimental, o para dedicarle al amor. Así que generalmente siempre lo que se recomienda es un poco y un poco, ¿no? Pero bueno, si estás solo o sola, y estás sufriendo mucho por una cuestión sentimental, sí está bastante bueno enfocarse en facturar como hace Shakira, ¿no? Es un chiste, pero bueno, los resultados se ven igual, o sea, es la realidad. Bueno, siento que tal vez estuviste en un pasado en un pasado cercano, le ofreciste algo a alguien de signos de tierra. Siento que puede haber mucha gente de tierra dando vueltas cerca tuyo. Que puede ser Tauro, Virgo o Capricornio. Y Virgo doblemente confirmado, o alguien con algún planeta en Virgo, o ascendente en Virgo, algo así, ¿no? Bueno, lento pero seguro, siento como que estuviste construyendo tu propio imperio, sinceramente, ¿no? Acá hay seguridad económica. Esto costó que se diera, ¿no? Pero ya en un pasado cercano obtuviste tus resultados. A ver qué pasa en el presente, porque acá, de nuevo, mucha energía femenina dando vueltas, ¿no? Si te interesan las mujeres, hay una mujer que está muy interesada, ¿no? Muy interesada. Aparece una energía femenina acá en el presente actual que puede ser de Sagitario, de Leo, bueno, si sos mujer sos vos, ¿no? Sagitario, y Aries. Esta mujer, por ahí, a ver, si sos vos, estás vos ofreciéndole una cuestión sentimental. Siento que hay una mujer muy interesada, ¿no? Que le está ofreciendo algo a otras mujeres. Esto puede ser un proyecto económico, o medio una relación también puede ser, ¿por qué no, no? Pero bueno, hay madurez emocional. Acá puede haber cosas con la madre, inclusive, ¿no? Puede haber cuestiones con muchas energías femeninas dando vueltas. Lo que me llama la atención es que hay una especie de necesitar sanar alguna cuestión, sinceramente. Por ahí hubo peleas con algunas mujeres de tu familia, puede ser también, ¿no? Rubias. Hay dos pelirrojas y una rubia. No, castañas, son castañas. Mira, esta reina de copas. Esta puede ser de Piscis, puede ser de Cáncer, o puede ser de... Sí, Piscis, Cáncer, y esta acá de nuevo. Signos de tierra siento que hay muchos dando vueltas. Pero bueno, si hubo una peleita acá, puede ser que quieras retomar la conversación. Sí, comunicación con mujeres, sinceramente, ¿no? Pero lo que siento también es que las comunicaciones son medias infantiles, o no sé, por redes sociales, no es que es acá hablar face to face, sinceramente, ¿no? Tal vez hay mucha necesidad de querer reparar un vínculo y no saber bien cómo hacer.
Y el tema de la salud es lo que veo medio raro, ¿no? Porque veo que por ahí económicamente te estuviste enfocando mucho, pero esto genera un poco de estrés, ¿viste? Tenés que tener cuidado con esto, porque si estás muy embalado con un proyecto, con un trabajo o algo así, en un futuro esto te puede repercutir de cierta manera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, tenemos a nivel salud, que era lo que veía acá, ¿ves? Es como que tal vez querés ir rápido, avanzar con todo y también y que las cosas no se den es lo que te estresa. Porque aparece esta energía de que en un pasado las cosas se complicaron que se den rápidamente como uno quiere que se den. Pero bueno, igual, a ver, siento que tal vez si te enfocas mucho en el trabajo lo que necesitas es distraerte, ¿no? Atención a la actividad física en grupo con otras personas, porque esto también puede ser para algunas mujeres, viste, grupo de danza y esas cosas que, bueno, acá donde vivo yo van muchas a zumba, qué sé yo. A mí me gustan las artes marciales, nada que ver, pero muchas mujeres van a grupos de danza, ¿no? Bueno, atención a esto, porque esto te puede ayudar a canalizar un poco el estrés. O mismo, bueno, adaptar a tu situación, ¿no? Salir a bailar inclusive, que los sagitarianos tienen esto del gusto por la fiesta y la joda y el vino y la joda y la noche. Sinceramente, acá hay que buscarle la vuelta para salir un poquito del estrés, sinceramente, del estancamiento, ¿no? Bueno, lo que quería decir, que a nivel mental, ¿ves? A ver, venías de un inicio, acá puedes estar arriesgándote a proponerle algo a alguien. Esto es mental, ¿no? En tu mente estás pensando en proponerle algo a alguien. A la loca esta. No sé por qué todo el tiempo me sale como que te estás queriendo acercar mucho a una mujer que es muy libre, puede ser también. Esto, adaptarlo a tu situación, ¿no? Mira, es proponerle algo a alguien, sinceramente. Esto puede ser, claramente, es querer que desde un pasado ya, desde hace un tiempo ya venís queriendo iniciar algo con alguien. Esto puede ser sentimental inclusive, ¿no? Es ya arriesgarte a dar un paso más, sinceramente. Lo estás pensando seriamente dentro de tu cabeza, ¿no? Claramente. Y siento que lo vas a hacer, porque ya estás planificando la manera. A ver, en vínculos, ¿qué más viene? ¿Qué tenemos? Mira, acá en los vínculos, acá hay gente de plata. Mira, acá puede ser que te estés juntando mucho con compañeros de trabajo, puede ser también. Aparece una energía femenina muy fuerte. Esto puede ser artesanos, artistas, tatuadores, no sé. Aparece una energía femenina muy presente que puede ser de Cáncer, de Escorpio o de Piscis, inclusive, que te puede dar una mano, una fuerte mano. Una mujer espiritual también, una mujer que controla muy bien sus emociones. Esto es, tal vez vos darle una ayuda, que bueno, en este caso yo acepto que me des ayuda económica, o que esta mujer te ayude a vos, ¿no? Mira, esta persona ves que está dándole plata a estas personas que no la tienen. Y primero ves, tallar la moneda, después es esta mujer acá metida en el medio, que también puede ser una colega o una persona que es como un puente de conexión, ¿no? Si necesitas dinero, atención a los vínculos, a las mujeres que andan dando vueltas cerca tuyo. Y si vos estás muy bien económicamente, tal vez te toca a vos, en este caso, dar una ayuda, ¿no? Bueno, el 21 de marzo cumplo 2 años subiendo videos acá a YouTube, así que acepto que me regalen algo a mí también. Que yo vibro como esta reina de copas. Mira, es re dark, ¿o no? Esto es una persona espiritual, ¿no? Claramente, por eso lo digo. Aprovecho para meterme yo en el medio. Bueno, como decía, en el tema del amor, mira, tenemos una energía del pasado. Ya te digo, si te interesa a alguien, mejor solo, sola, no sé. Porque acá puede ser que también te hayas tenido que quedar o te hayas decidido quedar medio sola a la fuerza, ¿no? O si ya venís solo hace un tiempo, ya esta etapa se termina. Porque el 10 de espadas es un final también. Por ahí estás con alguien y te sentís solo o sola, pero no es tan cierto, ¿no? Esto es amor, estos sentimientos. Aparece alguien del pasado, sinceramente. Puede haber mensajes con alguien del pasado. O si estabas pensando mucho en alguien del pasado, esta etapa ya se termina. Sinceramente siento que algunos pueden estar inclusive haciendo terapia por gente del pasado y que ya empiece la etapa de superación. Si te interesan las mujeres, acá hay una que ha sido traicionada. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener cuidado. Y si sos mujer, puede ser que a vos también te estén como metiendo el dedito en la llaga en este ámbito. En este ámbito. Como dije, Quirón, el sanador herido, nos afecta a todos, así que puede ser que en este caso a vos te toque atravesar por esta situación con algunos familiares o inclusive con los vínculos de pareja, ¿no? El amor y eso.
Puede ser para algunos para el amor y para otros en la familia. ¿Por qué lo digo? En la familia cada vez aparece una reina de oros que puede ser alguien de Tauro, Virgo, Capricornio, mandando mensajes confusos o medios manipuladores o no sé, porque acá hay que tener cuidado con los engaños, ¿no? Aparece, puede ser una pareja también. Para los que están en pareja, es una mujer más grande con el colágeno. No sé, porque acá puede haber un engaño. Sinceramente, el 7 de espadas simboliza engaños. Esto puede ser mental, intelectual, atención a las finanzas o a que si querés algo con tu casa, con tu hogar o con tu familia, o mismo si sos mujer y te tenés que hacer cargo de tus hijos, acá puede haber un hijo o una hija media manipuladora, ¿no? Alguien más joven acá que está haciendo de sus estrategias para salirse con las suyas y obtener los resultados que quiera tener. Atención en el futuro porque a la gente más joven sobre todo, ¿no? O a las cosas que se digan en las redes sociales, porque esto puede influir. Y bueno, y por último, no por eso menos importante, en el futuro lo que se viene es que siento, como te decía, que te vas a arriesgar a algo, a liberarte de una cuestión que te apresiona mucho. Si lo estás dando todo en el trabajo, es a liberarte a salir un poco más para distraerte. Y como siempre recomiendo en estos momentos, la mejor de las energías es tomar las cosas con calma. Más allá que siento que tu mente estás a mil, queriendo hacer las cosas a full, ¿entendés? Y bueno, hay una ayuda acá, o que no se da, o que alguien te pida ayuda y no la des, ¿no? O que, bueno, pase algo con esto. Por ahí si en un pasado alguien te pidió ayuda y no la diste, te encontrás con alguien en un cumpleaños, no sé, pasa algo en una joda acá. Acá puede venir una fiesta en la cual vos te enteres de algún engaño inclusive, ¿no? Y si te interesa, si estás sola en el mundo, sola en el mundo, te interesan las mujeres, hay reunión con amigas, puede ser que una te comente algo sobre un engaño, acá vas a descubrir algo. Sinceramente siento que la mejor etapa fue en el pasado, en este caso. También hay una especie de recuerdos con gente del pasado. ¿Qué pasa, no? Con la gente del pasado, porque siento que entre medio de un evento social, algún evento nocturno, una fiesta, un cumpleaños o algo así, no sé, porque si trabajas de esto puede venir el engaño por ahí, ¿viste? Porque sale este cansancio o agotamiento o dentro de la zona de trabajo. Por ahí te prometen un pago que no te lo dan, ¿viste? Atención a los que trabajan de esto, los eventos nocturnos, porque puede venir por ahí. Y por otro lado, puede ser que te des cuenta o te enteres de algunas cosas juntándote con amigas. Atención a las amigas. Puede venir una amiga acá que te ofrezca una ayuda igual. Creo que es lo mejor aspectado que tenés. Es lo mejor aspectado que tenés, ¿no? Hay que descuidarse un poco de la obsesión. Así que bueno, recordad que estas energías duran hasta 30 días. Mejor prevenir que curar. Veo un poquito de energía mejor sola que mal acompañada. No sé por qué, me da la sensación. Así que bueno.